¿Quién quiere hacer una oración, hermanitos? Cerramos nuestros ojos, hermanitos, y utilicemos nuestro rostro. El respeto es para Dios. Bendito y amado Padre, Padre Celestial, en esta mañana te damos las gracias por un nuevo día en el cual tú nos prestas la vida, amado Padre. Te quiero pedir que nos concedas ese entendimiento, brístanos ese espíritu de sabiduría y de inteligencia para poder discernir en las sagradas escrituras. En nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 19. Libro de Génesis capítulo 19. Vamos a estudiar ahí un poquillo, hermanito, en ese capítulo. Capítulo 19. Mira, hermanito, es importante, ¿verdad? Que siempre que, ¿cómo se llama? Que siempre que se te comparta la palabra de Dios pongas atención. Porque siempre Dios va a hablar a tu vida, brother. De una manera o de otra, pero va a hablar a tu vida. Entonces vamos a leer Génesis 19. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de seguirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad.
mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y todas aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra, que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormía la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de beber cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Jamí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Amén. Entonces, sí, hermano, no sé si tú pusiste atención, ¿verdad? Lo que leímos, este capítulo de ¿cómo se llama? De Génesis 19 te narra una, ¿cómo se dice? Un relato, brother, ¿verdad? De un suceso que ocurrió en los tiempos de Abraham, ¿verdad?
donde dice que vinieron dos ángeles, brother. Dice que Lot estaba habitando en la ciudad de Sodoma. Todos sabemos que la ciudad de Sodoma era una ciudad, brother, donde había puro pecado, pura iniquidad. Y era tanta la iniquidad que había ahí, brother, que Dios tomó la decisión de destruir Sodoma. Lot habitaba en ese lugar. Y dice que cuando los ángeles llegaron, brother, a la ciudad, Lot estaba en la entrada de la puerta sentado. Amén. Entonces la misión de estos ángeles, hermanito, era ir y destruir, brother, ese lugar, ¿verdad? Pero había una persona, brother, solamente en ese lugar que era justo, ¿sí? Pero era justo, brother, y esa persona era Lot, ¿sí? Yo quiero hermanito, yo quiero que pongas mucha atención a este estudio. Lot, brother, aunque era una persona justa ante los ojos de Dios, brother, pero fue un justo que fue derrotado. ¿Sí? Un justo derrotado, hermano. Entonces, este capítulo 19, brother, tiene una finalidad. Y la finalidad, brother, de este capítulo es que nos tiene que exhortar, brother, a nosotros, ¿sí? Nos tiene que amonestar mediante el ejemplo de Lot, hermanito. Si tú lees, brother, desde el capítulo 12, brother, del libro de Génesis, desde el capítulo 11, brother, del libro de Génesis, tú te vas a dar cuenta cómo fue el llamamiento de Lot, ¿sí? Entonces, fíjate, hermanito, Lot, hermanito, fue una persona que cuando fue llamada por Dios, ¿sí? Desde el capítulo 11 hasta el capítulo 19, brother, te habla de Lot. Y es una historia oscura, hermanito, todo lo contrario a la historia de Abraham, porque esos capítulos también te hablan de Abraham. Pero la historia de Abraham, brother, es totalmente opuesta a la historia de Lot, ¿sí? Lot, brother, era una persona que cuando Dios le hizo un llamado, brother, a Abraham, ¿sí? Dice la escritura, brother, que Abraham tomó a su esposa y a su sobrino Lot, ¿verdad? Primeramente, brother, el Taré, el abuelo de Lot, el papá de Abraham, cuando Dios le hace un llamado a Abraham, Taré, brother, tiene que tomar a Abraham y a Lot, y lo saca, brother, de la ¿cómo se dice? De la ciudad de Harán, brother, ¿sí? Pero después, brother, el papá de Abraham decide establecerse, brother, en una ciudad. Él no quiso seguir hacia adelante y decide quedarse en una ciudad, y en esa ciudad muere. Y cuando él muere, brother, Abraham toma a Lot y a su esposa Sarai y lo saca de esa ciudad de Harán y los lleva a Caldea, ¿sí? Entonces, ¿cómo se dice? La historia, brother, de Lot es una historia, brother, oscura. Y vamos a ver por qué, hermanito. Lot, hermanito, fíjate bien. Lot fue una persona que fue encarrilada, brother, en los caminos del Señor. ¿Sabes lo que es encarrilado? Ser encarrilado. Ser encarrilado es cuando alguien, brother, te está diciendo, cuando alguien te dice, vete a la, ¿cómo se dice? Ve a la iglesia, ¿sí? Cuando alguien, brother, te está incitando, brother. Por ejemplo,
por ejemplo, brother, cuando tus padres te dicen, vete a misa, si me explico, pórtate bien. O sea, te están encarrilando, brother, a hacer cosas buenas. ¿Sí? ¿Como inculcando? Sí. O sea, pero ser encarrilado, brother, es cuando alguien te da el puchoncito para que me entiendas. ¿Sí? Entonces, este Lot, hermanito, fue encarrilado de una manera pasivamente, brother, en el camino de Dios. ¿Sí? Cuando tú empiezas, hermanito, a caminar en el camino de Dios, hay dos maneras de hacerlo. De una manera pasiva y de una manera activa. ¿Sí? El pasivo, escucha bien, hermanito, el pasivo es el que no tiene iniciativa propia. Es al que todo el tiempo le dicen, lee la Biblia, ponte a orar, ve y congrégate, busca de Dios. ¿Sí me explico? Es al que todo el tiempo lo están encarrilando, brother. Ese es el pasivo, el que no tiene una iniciativa propia. Y el activo, hermanito, pues es el que tiene iniciativa propia. Es el que no necesita que le digan ponte a orar, porque desde tempranito él está orando, brother, sin que nadie se lo diga. Es el que no le tienen que decir ve y congrégate, brother, porque él ya sabe, brother, su necesidad de buscar del Señor. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, Lot, hermanito, era una persona que todo el tiempo lo tuvieron que estar encarrilando, brother, en los caminos del Señor. Y hermanito, la Biblia nos enseña, brother, que apartados de Dios, nada podemos hacer. ¿Sí? Entonces, aquí el punto es, hermanito, Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. Dice la escritura, fíjate, hermanito, en el versículo 31. Génesis 11, 31. Dice la escritura, y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Tare 205 años y murió Tare en Harán. ¿Sí? ¿Por qué, brother? Porque este señor ya no quiso seguir, brother. Entonces él se queda, brother, en Harán, brother. Se quedó establecido con Abraham y con Lot y con Sarai. Entonces date cuenta, desde aquí, brother, Lot fue encarrilado, brother. Abraham ya había tenido un llamamiento y Lot fue encarrilado, brother, en ese llamamiento. En el capítulo 12 vemos el llamamiento de Abraham nuevamente. Y dice la escritura, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Fíjate bien, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano,
y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Entonces vemos aquí, brother, vemos aquí, hermanito, fíjate bien, brother. Si nosotros nos ponemos a ver, brother, la historia, entonces te das cuenta, brother, que Lot todo el tiempo era encarrilado, brother, por Abraham, por el abuelo, brother, ¿sí? En los caminos del Señor. ¿Sí te das cuenta? Entonces, dice la escritura, hermanito, que el abuelo de Lot toma a su hijo y a su nieto para llevarlos de Ur, de Caldea, a la ciudad de Harán. Ahí vemos ya, brother, cómo Abraham, brother, empieza a ser introducido en los caminos de Dios por su abuelo. Y después el abuelo de Lot se detiene a medio camino, brother. ¿Sí? Porque ya él ya no quiso seguir, este señor ya era un señor grande de edad. Entonces, cuando este señor muere, Abraham toma a este Lot, ¿sí? Y se lo lleva de Harán a la ciudad de Canaán. Entonces, fíjate lo importante de esto, brother. La importancia, escucha bien, hermanito, de esto, porque quizás a lo mejor para ti has de decir, pues ¿qué tiene de importancia eso? Fíjate la importancia, hermanito. El punto, brother, que vamos a tocar el día de hoy es cuando una persona, brother, tiene un llamamiento de parte de Dios y la persona, brother, es una persona que no tiene una iniciativa propia, ¿sí? ¿Hasta dónde, brother, te puede llevar tu tibieza? ¿Hasta dónde te puede llevar, brother, tu ¿cómo se dice? Tu manera, brother, de no ser una persona activa, brother, en los caminos de Dios, sino ser pasivo, brother. Salvo como Lot, justificado como Lot, pero derrotado, brother. ¿Sí me explico? Entonces, es bueno, hermano, que alguien venga a tu vida y te diga, busca de Dios. ¿Sí es bueno o no? Sí. Es bueno que alguien venga, brother, y te diga, oye, te invito, vamos a la iglesia, que escuches la palabra de Dios, tu vida puede cambiar. Es como le dijo ahí, ¿no? Que te bendice, te bendecirás, hermano. ¿Es bueno o no es bueno, hermano? Sí es bueno, brother, pero no es lo correcto. Es a donde quiero llegar. Si tú te das cuenta, brother, fue bueno, brother, que Tare, el abuelo de Lot, lo haya tomado. O sea, no solamente se llevó a su hijo Abraham, brother, sino tomó a Lot, brother, y se lo llevó. Porque el propósito de Tare era introducir, brother, a Lot en los caminos del Señor. ¿Eso fue bueno? Sí, hermano, sí fue bueno. Y es bueno, brother, que venga tu abuelo, es bueno que venga tu tío y te hable de las cosas de Dios y te quiere introducir en el camino de Dios. Sí es bueno. Pero es aún mejor, hermano, cuando tú tienes una iniciativa propia. Es aún mejor cuando nadie viene, brother, sino que tú tomas la iniciativa, brother, de buscar a Dios. Es bueno, brother, que aquí todos los días se te diga busca de Dios y esto y lo otro y sí es bueno, hermano, pero sería mejor si tú tomas la iniciativa. Si tú por iniciativa propia, brother, empiezas a tener comunión con Dios, brother, eso tú lo puedes hacer en el momento que tú quieras. ¿Sí me explico?
En el momento que a ti se te plazca, hermanito, tú puedes empezar a tener comunión con Dios. No necesitas, brother, que nadie venga y te encarrile, hermanito. Entonces, ¿sabes cuál es el peor error, brother, del cristiano? Precisamente ese, brother. Porque el encarrilamiento, brother, siempre te va a llevar a una derrota, brother. A ser un cristiano derrotado. ¿Sí? Ahorita vamos a verlo, brother. Entonces, fíjate bien. Ay, 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 hermano. Fíjate bien, Cuando Lot, hermanito, empieza a caminar con el Señor, ¿sí? Ya que fue introducido, brother, en el camino del Señor, desde el momento en que Abraham toma a su sobrino Lot, brother, y lo saca de donde vivía, desde ese momento, tanto Abraham como Lot, brother, empezaron a caminar con el Señor, ¿sí? Ellos tuvieron un llamamiento, ¿sí? Entonces, cuando Lot empieza a caminar con Dios, brother, él lo empieza a hacer, te decía, brother, de una manera pasiva, no de una manera activa. ¿Qué quiere decir de una manera pasiva? Pues con debilidad, brother. Amén. ¿Qué significa, brother, con debilidad? Que Lot, hermanito, no tuvo un principio activo y positivo en los caminos del Señor. ¿Sí? Lot era salvo. Lot era una persona salva. Él era justo, dice la Escritura, brother. Y era piadoso. Pero en el momento, brother, en que él se separa de su tío, porque se peleaban, brother, ¿cómo se dice? Los pastores, brother, los pastores de Abraham se peleaban con los pastores de Lot, brother, porque ya no cabían, brother, en la llanura, y era lo que peleaban. Entonces Lot decide apartarse, brother, y escoge por allá, brother, otro lugar, y ese lugar, brother, estaba a cuánta distancia de Sodoma. Entonces Lot, brother, empieza a introducirse, a extenderse poco a poco, brother, ¿sí? Hasta que termina en Sodoma, ¿sí? Habitando en Sodoma. ¿Por qué, brother? Porque él fue una persona que cuando inició en los caminos del Señor fue una persona pasiva. Y esa, brother, fue su derrota. Porque él nunca tuvo una iniciativa propia, hermanito. ¿Sí? Él no fue activo, brother. Él fue encarrilado en los caminos del Señor, como muchos cristianos lo han sido el día de hoy. Amén. Entonces, cuando Lot empieza a caminar con Dios, brother, tuvo un comienzo débil. Eso es empezar a caminar pasivamente, brother, en los caminos de Dios. Tuvo un comienzo débil, ¿sí? No tenía iniciativa propia, y esto fue lo que hizo que Lot terminara en Sodoma, brother. En una ciudad de pecado, en una ciudad de iniquidad, hermanito. ¿Sí? Si tú te das cuenta, brother, y lees unos capítulos atrás, brother, cuando un día, fíjate bien, brother, estaba Abraham sentado, brother, en la puerta de su tienda de campaña, de acampar, pues, dice que de repente a lo lejos vio 3 hombres que venían hacia él. ¿Sí? Los 2 ángeles, brother, que se le aparecieron a Lot en Sodoma, que lo visitaron, y Dios. Entonces, si tú lees, brother, Génesis 19, a Lot, brother, nunca se le apareció Dios. Solamente se le aparecieron 2 ángeles. A Abraham sí se le apareció Dios.
¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, Lot, brother, nunca recibe una aparición de parte de Dios, como su tío Abraham. Dios y los dos ángeles visitan a Abraham, ¿sí? Pero a Lot, brother, solamente lo visitan los dos ángeles. Y entonces esto significa, brother, o quiere decir que Dios hace acepción de personas. No, hermanito. Dios no hace acepción de personas. Hay un motivo, brother, por el cual Dios no se le apareció a Lot. No fue porque Dios no haya querido, hermanito. Dios, brother, no se le apareció a Lot, ni tampoco se le reveló como a Abraham, por el simple hecho de que Lot, brother, era una persona pasiva, brother, en los caminos del Señor. Una persona, brother, que no tenía iniciativa propia, brother. Una persona que todo el tiempo lo tenían que andar encarrilando, brother, en los caminos del Señor. ¿Sí? Pero había algo mucho más delicado, brother, que eso. Lot, brother, vivía en una ciudad inicua. Y ese fue el motivo por el cual Dios no se le apareció, solamente mandó a sus dos ángeles. Y si tú lees, brother, Dios estaba en un monte hablando con Abraham, mientras los ángeles andaban en Sodoma, brother, ahí tratando de salvar a Lot. Si Lot, brother, hubiera sido una persona activa, brother, una persona que tuviera iniciativa propia en los caminos de Dios, una persona, brother, que no estuviera viviendo en una ciudad inicua, Dios se le hubiera aparecido al igual que a Abraham. Si tú te das cuenta, brother, cuando a Abraham se le aparecieron los ángeles y Dios, ¿en dónde estaba él? ¿En dónde? Estaba en su tienda de campaña, en su tienda de acampar. Dice la escritura que estaba ahí, brother, estaba relajado en su casa. ¿Sí? A la puerta, brother, de su tienda de acampar. Pero cuando se le aparecieron los ángeles a Lot, ¿en dónde estaba Lot? Sentado en la entrada de la puerta de Sodoma. ¿Sí? Solamente, brother, los ¿cómo se dice? Las personas que tenían no rango, no jerarquía, brother, sino haz de cuenta que eran como pues personas que se podría decir, brother, que tenían una importancia, brother, en la ciudad, podían sentarse en la puerta, brother, de las ciudades en aquellos tiempos. Entonces Lot era una persona, brother, que tenía exacto, brother. Sí, y por eso él estaba sentado en la puerta, brother. Pero aquí la cuestión es, ¿cuál era su posición? Entonces, muchas de las veces, brother, ¿por qué Dios no nos escucha? Muchas de las veces, brother, ¿por qué Dios no nos cumple, brother? Porque date cuenta, brother, en qué posición tú te encuentras. ¿Estás viviendo en pecado? Eres una persona, brother, que tú tienes iniciativa propia y buscas a Dios, brother, de todo corazón. Tú solito contéstate. Entonces, si tú te das cuenta, brother, Lot seguía a Dios, pero de una manera no directa, brother.
porque él nunca tenía una iniciativa propia, siempre lo andaban ahí, ¿sí? Lot, brother, era una persona que no andaba en los caminos del Señor. Mira, hermanito, te voy a decir una cosa. En la Biblia, brother, hay una promesa que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y te voy a poner un ejemplo, brother. Me voy a poner yo de ejemplo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo tengo 2 hijos, brother. ¿Sí? Y por el hecho de yo creer en el Señor Jesucristo, brother, ellos son salvos. Porque esa es la promesa. Pero el hecho de que ellos sean salvos no quiere decir, brother, que ellos anden en los caminos del Señor. Ellos son salvos, hermanito, porque hay una promesa. Pero ellos siguen practicando inmundicia. Ellos no están, brother, en los caminos, no andan en los caminos del Señor. Y Lot, brother, era una persona así. Desde el momento en que Abraham sale con Lot y con Sarai, brother, de la tierra de Harán, ¿sí? Desde ese momento ellos fueron salvos. Abraham, brother, era una persona que andaba en los caminos de Dios. Rebelde y lo que tú quieras, pero andaba en los caminos de Dios. Lot no. Pero era justo. Sí. Pero no andaba en los caminos de Dios. Entonces, fíjate bien, hermanito, Lot, a diferencia de Abraham, no tuvo una relación directa con Dios. Abraham sí, pero Lot no. ¿Sí? Y esto no era cuestión de Dios, hermanito. Era cuestión de Abraham. El día de hoy tú decides, hermanito, si quieres tener una iniciativa propia, brother, en los caminos de Dios. Porque eso no le corresponde a Él. Eso me corresponde a mí, a ti. El día de hoy, hermanito, tú decides, ¿sí? Si tienes una relación directa, brother, con Dios, una comunión con Él. Porque eso te corresponde a ti, no a Dios, brother. El día de hoy, brother, es tu responsabilidad, brother. Si tú quieres que Dios, brother, te visite, brother, en tu casa. Es decir, venga a morar, brother, venga a tu vida. Es tu elección, hermanito. Si tú, brother, eres una persona que lo buscas, brother. Si tú eres una persona, brother, que te interesas en las cosas de Dios, brother, Dios te va a visitar. ¿Sí estás entendiendo? Entonces, si tú te pones a ver la historia de Abraham y la de Lot, hay una gran diferencia, hermanito. A uno se le apareció Dios y al otro no. Los dos eran salvos, pero a uno, brother, se le apareció Dios. Y uno habló con Dios, brother, el otro no. Amén. Entonces, te decía que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, hermanito. Pero sí toma en cuenta, brother, y sí mira nuestro comportamiento. ¿Sí? Sí mira nuestro comportamiento. Y Él observa, brother. Acuérdate que Dios escudriña los corazones. Él observa si nosotros somos activos o pasivos al buscarle, hermanito. Él sabe, brother, si tú cuando lo buscas, brother, por iniciativa propia y por amor, por interés, sin ninguna conveniencia.
Dios lo sabe, hermanito, porque Dios conoce lo que hay en tu corazón. Dice la Escritura que Él escudriña los corazones. ¿Sí estás entendiendo? Entonces, si nosotros, brother, buscamos a Dios de una manera activa, si somos personas que tenemos una iniciativa propia, ¿sí? Dios se te va a aparecer, brother. Pero si tú no lo buscas, brother, si tú no eres una persona que tengas la iniciativa, brother, de en la mañana ponerte a orar, o sea, si oras en el día, brother, y lo haces quizás a lo mejor una vez, porque en la mañana, brother, se hace la oración grupal. ¿Sí estás entendiendo? Entonces, se trata, brother, de que tú empieces a tener una comunión, una relación con Dios, brother, pero que tú tengas la iniciativa. Y que lo busques, brother, de corazón. Amén. Entonces, si Dios no se le apareció a Lot, hermanito, no fue cuestión de Dios. Eso, brother, fue cuestión de Lot. Porque el anhelo de Dios, brother, era aparecérsele. Así como lo hizo con su tío, brother. Él lo quería hacer con Lot. Pero vio la posición en la que se encontraba, vio que él no tenía iniciativa. ¿Y qué hizo? Le mandó a los ángeles nomás. ¿Sí? Entonces, date cuenta, brother, la importancia, por qué tú tienes que buscar por iniciativa propia a Dios, hermanito. Yo te decía, es bueno, brother, que alguien venga y te, ¿cómo se dice? Te encarrile en el Señor. Sí es bueno, hermanito. Sí es bueno, brother, pero no es lo correcto, hermanito. Lo correcto es que tú tengas la iniciativa propia. Lo correcto es que tú, brother, por iniciativa propia, brother, ores sin que nadie te esté diciendo ponte a orar. Que tú por iniciativa propia agarres la Escritura y te pongas a leerla, brother. ¿Sí? Que tú, brother, por iniciativa propia te vayas y te congregues, y que tú por iniciativa propia, hermanito, empieces a dejar el pecado. ¿Sí estás entendiendo? Entonces, el propósito de Dios, brother, el anhelo de Dios, acuérdate, brother, su plan en la eternidad es hacerse uno contigo. ¿Sí? Venir y morar en tu vida, brother. Venir Él, brother, como el Espíritu Santo y morar en tu vida. Pero la cuestión es, brother, si yo quiero que Dios se me aparezca, esta es la cuestión. Yo estoy buscándolo y yo estoy andando en sus caminos. ¿Sí sabes lo que es, hermanito, andar en los caminos de Dios? Una cosa es creer, brother, en Dios. Y otra cosa es andar en sus caminos. Porque para poder andar en los caminos de Dios, brother, se tiene que pagar un precio. Para creer en Dios no. Pues nomás creo y ya. Pero para poder andar en los caminos de Dios, brother, se tiene que pagar un precio. ¿Y cuál es ese precio? Estar dispuesto, brother, a negarme a mí mismo. Quien quiera venir en pos de mí, dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y sígame. Entonces, ¿te das cuenta, brother? No es lo mismo. Entonces, tú eres una persona, brother, que tienes un corazón que busque positivamente a Dios. Eres una persona, brother, que eres activa, brother, en los caminos de Dios, brother. Si ese es tu caso, brother, Dios nunca te va a fallar.
Pero si no es ese tu caso, no, ni siquiera, brother, te va a pelar. Mira, hermanito, la misma escritura dice que Dios escucha las oraciones de los justos. Entonces, si yo quiero que Dios escuche una oración mía, pues tengo que ser justo, hermanito. Y un justo, brother, es aquel, brother, que anda en los caminos del Señor, brother, por iniciativa propia. Tú tienes que entender, brother, que el venir a Dios, brother, el venir a Cristo, el venir al conocimiento del Evangelio, brother, no es religión. Tus obras no son contadas, hermanito, tus obras no valen. Dice la Escritura, no es por obras, para que nadie se vanaglorie. Es por el creer, brother, pero también es por el obedecer. ¿Cuántas veces, brother, y más, brother, a los que ya conocemos del Señor, cuántas veces, brother, no te decía tu mamá, vete a congregar, busca de Dios, sí, ahorita, ya luego, ya después, y te das cuenta, brother, que eso te llevó a un fracaso nuevamente? Volvimos a fracasar, hermanito. Terminamos en Sodoma otra vez. Amén. Entonces, fíjate bien, hermanito. El problema que Lot, brother, tenía es el mismito problema que hoy en la actualidad, brother, viven muchos cristianos que ya han conocido del Evangelio. Han sido introducidos a la vida de iglesia, sí, pero fíjate bien, de una manera, brother, pasiva. Han sido introducidos a la vida de iglesia porque han sido encarrilados por otras personas, quizás por un santo, quizás por, no sé, brother. Entonces, el asunto aquí es, brother, hay una gran diferencia, hermano, en estar en la vida de iglesia, porque alguien te trajo, y no porque tú, brother, hayas buscado introducirte en la vida de iglesia. ¿Sí estás entendiendo? Te voy a poner un ejemplo. A todos, brother, en alguna ocasión, fíjate bien, brother, tuvo que venir alguien a evangelizarte. ¿Sí? Pero una cosa es que alguien venga y te hable de Cristo, ¿verdad? Y otra cosa es, brother, que tú por iniciativa propia agarres la Biblia, la Escritura, y empieces a leerla, y te empieces a dar cuenta, brother, y cuando menos acuerdas, tú ya estás introducido en la vida de iglesia. Sí, alguien te tuvo que pastorear, pero tú tuviste la iniciativa propia, hermanito. Entonces es bien diferente, brother, estar en la vida de iglesia porque alguien te introdujo, brother, en esa vida, ¿sí? Y no porque tú lo hayas buscado. Esto, brother, es preocupante. Porque eso fue lo mismo, brother, que a Lot le sucedió. ¿Por qué es preocupante? Te voy a decir por qué, hermanito. Porque tú puedes estar en la vida de iglesia,
¿sí? Porque alguien te trajo, ¿sí? Tú no tomaste la iniciativa propia de entrar en la vida de iglesia, ¿sí? Y te digo que menciono que es grave, brother, porque, fíjate por qué. Porque las personas que están en la vida de iglesia y han tomado la decisión propia, brother, de estar en esa vida, el día de hoy siguen firmes, brother, en los caminos del Señor. Pero una persona, brother, que no tiene iniciativa propia, aunque ya es salvo, brother, pero no tiene, ya está viviendo, ya está en la vida de iglesia, brother, pero no tuvo una iniciativa propia, brother. Y te digo porque este es un problema que hoy en día, en la actualidad se ve, brother, en muchos cristianos, que no tuvieron una iniciativa propia, brother, en los caminos del Señor y han sido derrotados, hermanito. Se han apartado, brother, del Señor. ¿Cuántos cristianos no hay así? Una cosa, brother, es que tú estés en la vida de iglesia, tengas un tropiezo, brother, te caigas y la misericordia de Dios, brother, su soberanía te levanta y tú sigues, brother, por donde ibas. Pero ¿qué hay, brother, de cuando tú estás en la vida de iglesia, tienes un tropiezo y te apartas del Señor, brother, por completo? Y ese es el caso, brother, de muchos. ¿Por qué? Porque no tuvieron una iniciativa, brother, firme, no cimentaron, brother, sobre la roca. Sus cimientos no fueron puestos, brother, sobre la roca, fueron puestos sobre arena, ¿sí? Pues la persona que tuvo iniciativa propia, brother, siguen firmes en el Señor. Pero los que no, brother, ya han sido derrotados, bro. Se han apartado, brother, del Señor. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Y eso no quiere decir, la caída, brother, va siendo gradualmente, como le sucedió a Lot. ¿Sí? Lot, brother, fue siendo introducido a Sodoma gradualmente, brother, poco a poco, y cuando menos acordó, ya estaba adentro. Entonces, una persona que no está firme, brother, en el camino del Señor, una persona que no tiene iniciativa propia en el camino del Señor, hermanito, va cayendo gradualmente, se va apartando de Dios gradualmente, brother, poco a poco. Te empieza a jalar el mundo. Y cuando menos, brother, te imaginas, ya estás, brother, otra vez en el mundial, brother, en Sodoma. ¿Sí? Entonces, es peligroso, hermanito. Tú ya lo viviste. Es como cuando ves la película del Titanic, hermanito. ¿Cuántas veces tú veas la película del Titanic? Siempre, brother, se va a terminar hundiendo el barco. No esperes, brother, que el barco no se hunda. Siempre que veas la película del Titanic, el barco se va a hundir. Pues siempre, brother, que tú te apartes de Dios, vas a terminar en el mundo. Siempre, brother, va a ser así. Entonces, el día de hoy, brother, a ti se te está enseñando, brother, a caminar con Dios. El día de hoy, brother, a ti se te está enseñando, brother, una nueva manera de vivir. Ya no conforme a tu voluntad, brother, conforme a la voluntad de Dios. Si tú tomas la decisión, brother, de apartarte del camino del Señor, ten en cuenta, hermanito, que vas a terminar otra vez en el mundo.
vas a terminar en Sodoma, en la perdición, hermanito. ¿Sí? Mira, hermano, ¿sabes cuál fue uno de los errores de Lot? Uno de los errores de Lot, brother, fue que cuando Abraham toma la decisión, brother, de ir a Egipto, cuando Abraham toma la decisión, brother, de que se repartan las tierras para que ya no se peleen, brother, ¿sí? Uno de los errores de Lot, brother, que lo hicieron terminar en Sodoma, fue que él nunca, brother, tuvo decisión propia. Todo el tiempo, brother, siguiendo a su tío Lot. Y a donde iba, a Abraham, a donde iba Abraham, iba Lot. ¿Sí? Tú tienes que entender, hermanito, que el día que tú salgas, el resto de tu vida, ¿sí? Tú tienes que tener una comunión con Dios, con tu familia o sin tu familia. Si tu mamá, brother, no quiere venir, su problema. Si ella no quiere ser introducida en la vida de iglesia, su problema, brother. Mira, hermanito, te voy a decir una cosa. Eso que dicen de que la familia, brother, tiene que estar en el mismo sentir que nosotros, es un error, brother. Es un error. ¿Por qué, brother? Porque muchos que han conocido del Señor, brother, la familia no quiere nada, brother, con Dios. Y por el hecho de que mira, brother, Lot era una persona que cuando los demás, brother, estaban contentos, él estaba contento. Pero cuando los otros, brother, estaban mal, él estaba mal. Porque todo el tiempo, brother, dependía de las personas. A donde iba su tío, iba él, brother. Entonces, aquí el asunto más bien es que si yo, brother, tomo la decisión de caminar con Dios, brother, es mi decisión. Y si mi familia no quiere, brother, eso no tiene por qué afectarme a mí, brother. Y tampoco tiene que ser motivo para decir, ay, es que mi esposa no quiere ir a la iglesia, pues yo ya no voy a ir. No, hermanito. Eso, brother, fue un error de Lot. ¿Por qué? Terminó en Sodoma, brother. Un justo que fue derrotado. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces la relación de Lot, brother, si tú te das cuenta, era afectada la relación que Lot tenía con Dios, brother, la poca relación que Lot tenía con Dios, estaba siendo afectada, brother, por otros. Tú no tienes que permitir, brother, que tu vida espiritual sea afectada por otros. Es tu vida, brother. Es tu comunión con Dios y no tiene que ser afectada porque tu papá, brother, porque tu mamá no quiere introducirse, brother, en la vida de iglesia.
¿Cuántas veces no se ha escuchado? Ay, es que yo ya no fui a la iglesia porque mi mamá, mis papás no quisieron, ellos ya no quisieron ir y por eso yo ya no fui. Pues ese es un grandísimo error, hermanito. ¿Por qué? Porque esto es personal. La relación de Lot con Dios, brother, era afectada por otros. Cuando Abraham, brother, estaba alentado, Lot estaba alentado. Cuando Abraham, brother, estaba desanimado, Lot estaba desanimado. ¿Sí? Mira, brother, ¿quién era el líder espiritual de Lot? Abraham. Fíjate lo que sucede, brother, cuando Abraham desciende a Egipto. Cuando Abraham, brother, desciende a Egipto, la relación espiritual de Lot, brother, se ve afectada. ¿Sí? ¿Por qué, brother? Porque Lot lo siguió hasta allá. Egipto, brother, tú sabes que representa el mundo. ¿Sí? Una ciudad, brother, de Sodoma era la ciudad de iniquidad. Egipto, brother, era una ciudad, brother, donde había mucho billete, brother, mucha economía, muchas cosas materiales, brother. ¿Sí sabes por qué Abraham se fue a Egipto? Porque ya no tenían nada, brother, no tenían comida, no, sí me explico. ¿Y qué dijo? Vámonos a Egipto, allí hay de dónde. Entonces, ¿qué hace Lot, brother? Sigue a su tío, brother. Y ese fue un error. ¿Qué fue Lot, brother? En ese momento hubiera dicho, si quieres ir tú, ve tú, yo aquí me quedo. ¿Sí? No tuvo una decisión propia, hermanito. Entonces, descendió a Egipto con Lot, con su tío Abraham, brother. ¿Sí? Entonces, si tú te das cuenta, brother, Lot estaba bajo la influencia de los demás. Y ese es un grave error. En tu vida, brother, espiritual, es un grave error, brother, que tú estés bajo la influencia de los demás. Porque si el día de hoy tú tienes, brother, todo el deseo de ir al servicio y a tu esposa, brother, no tiene ganas porque cualquier cosa, y si tú estás bajo la influencia de los demás, pues no vamos, viejilla, nos quedamos a ver películas. Error, hermanito. Error. ¿Sí? Cuando Lot vio, brother, que Abraham bajaba hacia el sur, brother, hacia Egipto, hacia el mundo, Lot, brother, debió de apartarse de su tío. ¿Sí estás entendiendo? Muchas de las veces, hermano, la misma familia, brother, es tropiezo. Y tú tienes que entender que cuando tú estás en el camino del Señor, brother, Satanás todo el tiempo, brother, va a estar luchando para hacer tropiezo, brother, en tu vida espiritual. Y se vale, brother, de las personas que más quieres. Se vale, brother, de tu propia familia. Se vale del pecado. Se vale, brother, de ¿cómo se dice? Ideas, brother, que de repente se te meten en la cabeza. ¿Y qué pasa, brother, cuando entonces, brother, mi familia me dice, no, pues yo no sé qué haces allá con aquellos religiosos?
¿Qué tengo que hacer? No prestar oído, seguir en lo mío. ¿Sí estás entendiendo, hermanito? Entonces Lot debió de haberse separado de Abraham en el momento en que él vio que Abraham iba hacia Egipto. No lo hizo. ¿Sí? Esta es una problemática, brother, que existe en la vida de iglesia. ¿Sí? Lot, brother, no fue una persona que nomás de repente dijo, me voy a ir a vivir a Sodoma. No, hermanito. Él, brother, fue introducido gradualmente, brother, te lo mencionaba, poco a poco. ¿Sí? ¿Por qué, brother? ¿Por qué fue introducido poco a poco en Sodoma? Porque él tuvo un comienzo débil, brother, en los caminos del Señor. ¿Sí? Tuvo una iniciativa, brother, débil en los caminos del Señor. Mira, hermano, si tú estás escuchando este mensaje y tú te das cuenta, brother, que has sido una persona que has tenido una iniciativa débil en los caminos del Señor, es momento, brother, de que reafirmes. Es momento, brother, de que tus cimientos los pongas sobre la roca. Porque de lo contrario, brother, vas a ser un cristiano de 2-3 meses nomás. Y al rato, ¿sí estás entendiendo? Si tú te has dado cuenta, brother, pues cobra ánimo. No es tarde para que avientes un fundamento firme, brother, en los caminos de Dios. Que tengas iniciativa propia, hermanito. Que tengas el deseo y el anhelo, brother, de tener comunión con Dios, hermanito. De lo contrario, hermanito, se va a repetir la misma película. Más bien se va a repetir la película, brother. Tú ya sabes qué va a pasar. Se va a volver a hundir el barco. No va a pasar otra cosa, brother. Se va a hundir el barco. Otra vez, brother, al mundo. Otra vez, brother, a sufrimiento. Está cañón, hermanito. El asunto es, brother, por no tener una iniciativa firme, brother, con el Señor. Eso no quiere decir, brother, que no vas a tropezar. Pero fíjate, la diferencia de tropezar, levantarte y seguir, y la diferencia de apartarte, brother, del camino del Señor, por completo. Si tú, brother, esto lo ves como una religión, error. Ese es un grave error, hermanito. Introducirse en los caminos del Señor, hermano, es o todo, o mejor irá. Quédate donde estás. Quédate donde estabas. Si le vas a entrar a las cosas de Dios, es con todo, hermanito. Y si no, quédate donde estabas. Pero ¿qué crees? Te tengo una sorpresa, hermanito. Si tú no entras en los caminos del Señor con todo y te quedas donde estabas, ya sabes lo que va a pasar. Porque ya te la sabes, hermanito. Ya no somos ignorantes, brother, en esto.
Ya tenemos conocimiento. Y dice la misma escritura que quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Entonces, tú ya sabes, brother, de antemano por dónde tienes que caminar, cómo tienes que caminar. Porque eso es lo que se te está enseñando, a caminar con Dios, hermanito. ¿Por qué tengo que caminar con el Señor? Porque está de por medio, brother, mi ¿cómo se dice? Mi alma, brother. Y hermanito, el hecho de que yo sea salvo no significa, brother, que yo no todavía no pueda. El hecho de que yo sea salvo no significa, brother, que aún, brother, yo no vaya a ser avergonzado en el día del juicio. Yo puedo ser avergonzado, hermanito, en el día del juicio. Aunque ya soy salvo, pero aún todavía puedo ser avergonzado. Primera de Juan 2:28, fíjate lo que dice. Y te quiero poner un claro ejemplo. Ya no alcanzamos, brother, pero fíjate bien. ¿Qué fue lo que le dijo, la instrucción que le dieron los ángeles, brother, a Lot? Y que no, ¿qué? Que no miraran hacia atrás. Entonces, dice ahí, brother, en el ¿cómo se dice? ¿Era Génesis qué? 19, ¿verdad? No, espérame. Génesis 19. Génesis 19, es el versículo 26. Fíjate bien, Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Fíjate bien, hermanito. La mujer de Lot ya había sido salva. ¿Sí o no? Sí. Porque ya había salido de Sodoma, brother. Porque esa ciudad iba a ser destruida. Ella ya había salido, brother, de Sodoma. Pero si tú te das, ya había sido salva, brother, de la destrucción que iba a venir sobre Sodoma. Pero si tú te das cuenta, hermanito, al último se convirtió en una estatua de sal. ¿Qué significa, brother, esto? Fíjate bien. La sal, brother, cuando está granulada, es útil para ¿cómo se dice? Para el alimento, para matar los microbios del alimento. Pero cuando la sal está, brother, en ¿cómo se dice? En bloques, brother, no te sirve para nada. La sal en bloque, brother, no te va a servir. La tienes que granular para poderle dar un uso. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, hermanito. La esposa de Lot no pereció. Ella, brother, ella fue librada de la destrucción, ¿sí? Pero en el último momento, brother, se convirtió en una estatua de sal. Entonces dice la escritura, brother, en el libro de Lucas, acordaos de la mujer de Lot. O sea, Jesús te amonesta, brother, diciéndote que te acuerdes de la mujer de Lot. Ella ya era salva, pero en el último momento, brother, fue avergonzada. ¿Sí? Entonces muchos, brother, el día de hoy somos salvos, pero podemos ser avergonzados, hermanito. Primera de Juan 2:28, fíjate lo que dice.
Primera de Juan 2:28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Mira, hermanito, si tú has creído en el Señor, ya eres salvo. Sí, pero tienes que vivir una vida en santidad para que cuando el Señor venga, brother, tú no seas avergonzado. ¿Sí? Ese es el punto, hermanito. Entonces, por eso, importante que tenemos que tener iniciativa propia en los caminos del Señor, y debemos de caminar con ¿cómo se dice? En obediencia, hermanito. Amén. Vamos a terminar, brother. Entonces vamos hasta aquí vamos a dejarle, y vamos a hacer una oración, hermanito, para terminar. Cierren sus ojos, hermanos, inclinen su cabeza. Señor, te queremos agradecer por esta prédica que acabamos de escuchar, Señor. Te agradecemos por la vida del pastor Betito, por la de su esposa y por la de sus hijos, Señor. Gracias por usarlo como instrumento, Señor, para impartir su palabra. Te pido, Señor, que se nos haya quedado en nuestros corazones y en nuestros espíritus esta prédica, Señor. Te agradecemos por estos alimentos que estamos a punto de consumir, Señor. Gracias por la vida, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Siéntense, hermanitos, por favor. A ver, hermanitos. Las mañanitas que cantan.